En los dominios del fuego mutable, donde la verdad arde con intensidad y la libertad es ley sagrada, Sagitario se alza como un espíritu indomable que no teme al eco de las voces ajenas. Los rumores, esas corrientes invisibles que serpentean entre las sombras, intentan alcanzar su llama, pero rara vez logran consumirla. Porque Sagitario no pertenece al mundo de las suposiciones, sino al de la experiencia directa, al de la verdad que se vive y no se susurra. Cuando el rumor llega a sus oídos, no lo recibe con miedo ni con ansiedad. Lo observa como quien contempla una flecha desviada de su rumbo. Hay en su interior una mezcla de sorpresa y desdén, una chispa de incredulidad que rápidamente se transforma en claridad. Sagitario no se detiene demasiado en lo que no puede comprobar, porque su esencia está alineada con la expansión, con la búsqueda constante de sentido. Lo que es pequeño, confuso o malintencionado no logra retener su atención por mucho tiempo. Sin embargo, no se trata de indiferencia absoluta. Cuando el rumor amenaza su integridad o su verdad, el arquero se yergue con firmeza. No responde con susurros ni con estrategias ocultas, sino con una franqueza que puede resultar tan luminosa como abrasadora. Su palabra se convierte en flecha, directa y sin rodeos, atravesando la niebla de la duda. En ese momento, no hay espacio para la ambigüedad. Sagitario dice lo que piensa, defiende lo que es y deja claro su camino. Existe en su reacción un impulso casi épico, como si cada desafío fuera una oportunidad para reafirmar su esencia. Los rumores, lejos de derribarlo, pueden convertirse en combustible para su crecimiento. Porque Sagitario comprende, en lo más profundo de su ser, que la verdad no necesita adornos ni defensas elaboradas. Se sostiene por sí misma, firme como una llama que no se apaga ante el viento. A veces, incluso, responde con humor, desarmando la carga negativa con una risa que descoloca a quienes esperan conflicto. Esa capacidad de elevarse por encima del drama es una de sus mayores fortalezas. No porque ignore lo que sucede, sino porque elige no quedar atrapado en ello. Su mirada siempre apunta más lejos, hacia horizontes donde los rumores carecen de poder. En su viaje, Sagitario aprende que no todos comprenden su naturaleza libre y expansiva. Y aunque los rumores intenten encasillarlo o distorsionarlo, su espíritu no puede ser contenido por narrativas ajenas. Su verdad es vasta, en movimiento constante, y ningún murmullo puede definirla. Así, mientras las voces se disipan en el aire, Sagitario continúa avanzando, guiado por una certeza interna que no necesita aprobación externa. Porque en el fondo, su mayor lealtad no está con lo que otros dicen, sino con lo que su alma reconoce como verdadero. Y esa fidelidad lo convierte en un ser que no solo resiste los rumores, sino que los trasciende, dejando tras de sí un rastro de autenticidad imposible de ignorar. En el trasfondo de su reacción ante los rumores existe una dimensión más silenciosa, menos visible pero igual de poderosa, la relación de Sagitario con la verdad como principio filosófico. No se trata únicamente de defender su nombre o su imagen, sino de una necesidad profunda de coherencia interna. Cuando una versión distorsionada de su realidad circula, se activa en su interior una especie de fuego sagrado que no tolera la falsedad prolongada. Ese fuego no siempre estalla de inmediato, en ocasiones arde en silencio mientras observa, analiza y comprende desde una perspectiva más elevada. Hay momentos en los que Sagitario elige no intervenir en absoluto. No por debilidad, sino por una comprensión superior del tiempo y del destino. Sabe que muchas falsedades se consumen por sí solas, que no todas las batallas merecen su energía. Esta capacidad de elegir sus confrontaciones es una forma de sabiduría que se desarrolla con la experiencia. En lugar de reaccionar impulsivamente, canaliza su energía hacia caminos que le expanden, dejando atrás aquello que intenta limitarlo. Sin embargo, cuando decide actuar, lo hace desde una convicción que no busca aprobación, sino liberación. En ese instante, su voz no solo aclara, sino que también revela. Puede exponer verdades incómodas, no con intención de herir, sino como consecuencia natural de su rechazo a la hipocresía. Esta cualidad puede incomodar a otros, porque Sagitario no siempre suaviza lo que dice, su honestidad es directa, y en ocasiones, implacable. También existe una faceta menos evidente, el aprendizaje espiritual que extrae de estas experiencias. Los rumores, aunque molestos, se convierten en pruebas que fortalecen su carácter. Cada situación le recuerda la importancia de no definirse a través de la mirada externa. En ese proceso, desarrolla una independencia emocional que lo vuelve más fuerte, más libre, más fiel a sí mismo. En su interior,
Sagitario puede atravesar momentos de decepción al descubrir la facilidad con la que otros distorsionan la realidad. Pero esa decepción no lo endurece de forma permanente. En lugar de cerrarse, transforma esa experiencia en una comprensión más amplia de la naturaleza humana. Aprende a distinguir entre quienes hablan desde la ignorancia y quienes lo hacen desde la intención, y actúa en consecuencia. Hay una energía casi visionaria en la forma en que trasciende estas situaciones. Donde otros verían conflicto, Sagitario percibe una oportunidad de crecimiento, una llamada a reafirmar su camino con mayor claridad. Los rumores no solo prueban su fortaleza, también afinan su dirección. Le obligan a preguntarse, en lo más profundo de su ser, si está viviendo de acuerdo con su verdad. Y cuando la respuesta es afirmativa, ningún ruido externo logra desviarlo. Así, mientras el mundo se agita en interpretaciones y versiones fragmentadas, Sagitario continúa avanzando con una fe inquebrantable en su propósito. Su espíritu no se detiene en la superficie de las palabras ajenas, se eleva por encima de ellas, guiado por una brújula interna que siempre apunta hacia la autenticidad. En ese ascenso constante, los rumores se vuelven irrelevantes, incapaces de alcanzar la altura en la que habita su esencia. En las capas más profundas de su naturaleza, Sagitario no solo reacciona ante los rumores, sino que redefine su relación con el entorno que los genera. Hay una conciencia creciente de que las palabras ajenas suelen ser reflejos de las propias limitaciones de quienes las emiten. Esta comprensión no nace de la arrogancia, sino de una expansión de la mirada que le permite ver más allá de lo inmediato. Así, el rumor deja de ser un ataque personal para convertirse en un fenómeno que revela verdades ocultas sobre el contexto en el que se mueve. Surge entonces una cualidad estratégica que no siempre se le atribuye, la capacidad de reposicionarse sin perder su esencia. Sagitario no se queda estancado intentando corregir cada versión errónea, sino que avanza, cambia de escenario, amplía su círculo o eleva su discurso. En ese movimiento, desarma el poder del rumor, porque éste necesita repetición y estancamiento para sobrevivir. Al moverse, al crecer, al evolucionar, Sagitario rompe el terreno donde las distorsiones podrían echar raíces. Existe también una alquimia emocional que transforma la incomodidad en impulso creativo. Lo que en otros signos podría derivar en resentimiento, en Sagitario se convierte en combustible para crear, para explorar nuevas ideas, para expandir su visión del mundo. Los rumores, en lugar de apagar su fuego, pueden intensificarlo, llevándolo a expresar con más fuerza su verdad a través de proyectos, palabras o acciones que reflejan quién es realmente. En su dimensión más elevada, aparece una especie de justicia natural que no necesita imponerse. Sagitario confía, a un nivel casi instintivo, en que la verdad termina encontrando su camino. No siempre de forma inmediata ni evidente, pero sí inevitable. Esta fe le permite soltar la necesidad de control, liberándose de la carga de tener que demostrar constantemente su integridad. En esa liberación, se fortalece su paz interior. También se activa un filtro más afinado en sus relaciones. Los rumores actúan como una prueba que revela lealtades, intenciones y autenticidades. Sagitario observa quién se deja llevar por versiones superficiales y quién permanece firme en el conocimiento directo. Esta observación no siempre se verbaliza, pero influye profundamente en sus decisiones futuras. Sin necesidad de confrontaciones constantes, se produce una selección natural de su entorno, quedando a su lado quienes resuenan con su verdad. Hay momentos en los que el arquero canaliza todo lo vivido en una visión aún más amplia de su propósito. Comprende que su camino no está diseñado para ser cómodo ni silencioso, sino para expandirse, incluso si eso genera incomprensión. Los rumores, en este sentido, se convierten en señales de que está moviendo estructuras, de que su energía no pasa desapercibida. Y en lugar de retraerse, asume ese impacto como parte del viaje. En su forma más luminosa, Sagitario trasciende la dualidad de ataque y defensa. No lucha contra los rumores ni se somete a ellos, simplemente continúa siendo, con una autenticidad que no se negocia. Esa coherencia constante termina disolviendo cualquier narrativa ajena, porque no hay contradicción que sostenga la duda. Su vida misma se convierte en respuesta, en evidencia viva de lo que es. Así, mientras las voces externas intentan definirlo, Sagitario escribe su propia historia con acciones, decisiones y una verdad que no depende de la aprobación colectiva. En ese acto de afirmación continua, alcanza una libertad que no puede ser condicionada por palabras pasajeras, y se eleva como un símbolo de integridad en movimiento, imposible de encerrar en rumores que no logran alcanzar la magnitud de su espíritu.
En una dimensión aún más sutil, Sagitario desarrolla una relación casi filosófica con la reputación, comprendiendo que la imagen que circula en el mundo rara vez captura la totalidad de un ser en expansión. Esta conciencia le permite desprenderse progresivamente de la necesidad de ser comprendido en todo momento. No busca encajar en versiones simplificadas de sí mismo, porque su esencia es dinámica, cambiante, imposible de fijar en un relato estático. Así, los rumores se vuelven intentos fallidos de atrapar algo que, por naturaleza, siempre está en movimiento. En su interior también se activa una especie de instinto de protección hacia su propia energía. Sagitario aprende a no exponerse innecesariamente en espacios donde la distorsión es constante. No se trata de huir, sino de elegir con sabiduría dónde sembrar su verdad. Esta selección de escenarios es clave, porque comprende que no toda audiencia está preparada para recibir su autenticidad sin deformarla. De este modo, canaliza su presencia hacia entornos donde su fuego pueda expandirse sin ser reducido. Aparece además una comprensión más profunda del silencio como herramienta de poder. Aunque su naturaleza es expresiva y franca, descubre que hay momentos en los que no responder es, en sí mismo, un acto de dominio. El silencio de Sagitario no es vacío, sino una declaración implícita de que no todo merece su palabra. En ese espacio, el rumor pierde fuerza, porque no encuentra resistencia ni alimento. Es una estrategia sutil, pero profundamente efectiva. En el plano emocional, surge una resiliencia que no se basa en endurecerse, sino en mantenerse abierto sin ser vulnerable a la distorsión. Sagitario no permite que los rumores definan su autoestima, porque su sentido de valor proviene de una conexión interna más amplia. Esta conexión actúa como un ancla que lo mantiene firme incluso cuando el entorno se vuelve inestable. Así, su seguridad no depende de la validación externa, sino de una certeza interna que no se quiebra fácilmente. También se manifiesta una capacidad de reinterpretar la adversidad como parte de un entrenamiento mayor. Cada rumor, cada malentendido, se convierte en una prueba que afina su discernimiento y fortalece su dirección. En lugar de verlo como un obstáculo, lo integra como parte del camino que lo empuja a evolucionar. Esta visión transforma completamente la experiencia, elevándola de lo personal a lo trascendental. En su evolución, Sagitario puede llegar a comprender que no todos los rumores deben ser desmentidos, porque algunos cumplen una función reveladora. Permiten ver las estructuras ocultas del entorno, las dinámicas de poder, las inseguridades colectivas. Al observar esto, adquiere una perspectiva más amplia que le da ventaja, no para manipular, sino para moverse con mayor conciencia dentro de su realidad. Finalmente, emerge una cualidad casi mística, la capacidad de mantenerse fiel a su verdad incluso cuando ésta no es comprendida ni aceptada. Sagitario no necesita unanimidad para avanzar. Su fe en su propio camino es suficiente. Esta fe no es ciega, sino construida a través de la experiencia, de la caída y del aprendizaje. Y es precisamente esa fe la que lo convierte en un ser que no solo sobrevive a los rumores, sino que los trasciende completamente. Así, mientras las voces externas fluctúan y cambian, Sagitario permanece alineado con una verdad que no puede ser distorsionada desde fuera. Su camino continúa, no como una reacción a lo que se dice, sino como una afirmación constante de lo que es. En esa coherencia inquebrantable, alcanza una forma de libertad que no puede ser tocada por palabras pasajeras, y se convierte en un símbolo viviente de autenticidad que avanza más allá de cualquier intento de ser definido por otros. En un plano aún más elevado de su conciencia, Sagitario comienza a percibir que los rumores no solo ponen a prueba su carácter, sino también su relación con el ego. En ese cruce invisible entre lo que es y lo que se dice que es, se abre una oportunidad de desapego. Comprende que aferrarse a la necesidad de controlar cada percepción externa puede convertirse en una prisión tan limitante como la propia distorsión. Así, aprende a soltar no solo la reacción, sino también la identificación con la imagen proyectada. Esta liberación le otorga una ligereza que descoloca a quienes esperan una respuesta emocional intensa. Donde otros anticipan defensa o confrontación, encuentran a un Sagitario que ha trascendido la urgencia de justificarse. Esta actitud no es indiferencia, sino una forma de soberanía interior que redefine el terreno del conflicto. Al no entrar en el juego de las versiones, corta el hilo invisible que alimenta la narrativa ajena. A la vez, se despierta una conciencia del impacto colectivo de los rumores. Sagitario, en su faceta más expansiva, no solo observa cómo le afectan a nivel individual, sino cómo estas corrientes de información distorsionada moldean realidades compartidas.
Esta visión más amplia puede impulsarlo a convertirse en un portador de claridad, no desde la imposición, sino desde el ejemplo. Su manera de vivir, de expresarse y de sostener la verdad se transforma en una referencia silenciosa que inspira a otros a cuestionar lo superficial. También emerge una relación más refinada con el tiempo. Sagitario entiende que no todas las verdades se revelan en el momento en que se pronuncian. Algunas necesitan madurar, desplegarse, encontrar su contexto. Esta paciencia activa le permite no precipitarse en respuestas que podrían desgastarlo innecesariamente. Confía en procesos más largos, en ciclos donde lo auténtico termina por imponerse sin necesidad de lucha constante. En su interior, se forja una fortaleza que no depende de la ausencia de conflicto, sino de la capacidad de mantenerse íntegro dentro de él. Los rumores dejan de ser interrupciones en su camino para convertirse en parte del paisaje que atraviesa. No los niega ni los combate de forma compulsiva, los integra como elementos que no definen la ruta, pero sí ponen a prueba su firmeza. Existe además una evolución en su manera de comunicar. Aunque sigue siendo directo, aprende a modular su verdad para que no se pierda en el choque frontal. No renuncia a su esencia, pero la expresa con una inteligencia más estratégica, entendiendo que no todas las verdades necesitan ser lanzadas como flechas, algunas pueden ser sembradas como semillas. Esta adaptación no lo debilita, sino que amplifica permitiéndole llegar más lejos sin desgastarse. En su nivel más profundo, Sagitario reconoce que la verdadera libertad no consiste solo en ignorar los rumores, sino en no ser condicionado por ellos ni siquiera de forma inconsciente. Esto implica no tomar decisiones basadas en lo que otros dicen, no modificar su rumbo para evitar interpretaciones erróneas. Su camino se vuelve cada vez más puro, menos influenciado por el ruido externo, más alineado con una dirección interna que no necesita validación. Así, mientras el mundo continúa generando historias, interpretaciones y juicios, Sagitario avanza como un viajero que ya no busca desmentir cada sombra, sino iluminar su propio sendero. En esa luz constante, los rumores se disuelven por falta de sustancia, incapaces de sostenerse frente a una presencia que no se define por palabras ajenas, sino por la fuerza inquebrantable de su propia verdad en movimiento. En una capa aún más profunda de su viaje, Sagitario empieza a reconocer que los rumores también activan su relación con la justicia universal, una noción que no depende de tribunales humanos ni de opiniones cambiantes. Hay en su interior una convicción casi espiritual de que todo acto, toda palabra y toda intención generan una consecuencia inevitable. Esta certeza le permite soltar la necesidad de vengarse o de equilibrar las cosas por la fuerza, porque percibe que existe un orden mayor que se encarga de revelar lo que es auténtico y de exponer lo que es falso. Desde esa perspectiva, su energía deja de dirigirse hacia la corrección del exterior y se concentra en la expansión de su propia verdad. Sagitario comprende que cada vez que invierte su fuego en reaccionar a lo que otros dicen, corre el riesgo de dispersar su poder. Por ello, desarrolla una disciplina interna que lo lleva a reservar su energía para aquello que construye, que inspira, que abre caminos. El rumor, entonces, se convierte en una distracción que aprende a atravesar sin detenerse. También se manifiesta una dimensión de orgullo silencioso, no como arrogancia, sino como reconocimiento de su propio valor. Este orgullo actúa como un escudo invisible que filtra lo que merece entrar en su mundo emocional. Las palabras vacías, las interpretaciones malintencionadas o las distorsiones superficiales no logran penetrar esa barrera, porque Sagitario ya no se mide en función de ellas. Se mide en función de su coherencia, de su evolución, de la fidelidad a su esencia. En el terreno de lo simbólico, el arquero comienza a entender que cada rumor es como una flecha lanzada sin dirección clara. Mientras otros podrían sentirse heridos por ese impacto, Sagitario aprende a desviar esas flechas con la fuerza de su propia claridad. No necesita devolverlas, su dominio consiste en no permitir que alteren su rumbo. Esta imagen interna refuerza su capacidad de mantenerse enfocado, incluso en medio de la confusión externa. A medida que avanza en su desarrollo, surge una relación más consciente con la palabra. Sabe que así como los rumores pueden distorsionar, la verdad también puede ser mal interpretada si no se expresa con precisión. Por ello, afina su lenguaje, no para complacer, sino para ser más certero. Su comunicación se vuelve una herramienta de poder que no se desperdicia, que no se diluye en discusiones innecesarias, que se utiliza cuando realmente puede generar un cambio. En lo más íntimo, Sagitario también enfrenta la tentación de caer en la indiferencia total, de desconectarse por completo de lo que ocurre a su alrededor. Pero en su evolución más elevada,
comprende que la verdadera maestría no está en ignorar el mundo, sino en participar en él sin perder su centro. Esta distinción es clave, porque le permite mantenerse presente, consciente y activo, sin ser arrastrado por dinámicas que no resuenan con su verdad. Hay, además, una expansión de su visión sobre la autenticidad. Ya no se trata solo de ser fiel a sí mismo, sino de permitir que esa fidelidad inspire transformaciones en su entorno. Sin imponerse, sin confrontar constantemente, su sola presencia comienza a desestabilizar las estructuras basadas en la falsedad. Esto puede generar incomodidad en algunos, pero también despierta admiración y respeto en quienes reconocen la fuerza de su integridad. En este punto de su camino, los rumores pierden casi por completo su capacidad de perturbarlo. No porque hayan desaparecido, sino porque han dejado de tener significado en su sistema de valores. Sagitario ya no reacciona desde la emoción inmediata, sino desde una comprensión más amplia de su propósito. Cada paso que da, cada decisión que toma, se alinea con una verdad que no necesita ser defendida constantemente. Así, el arquero continúa su travesía con una determinación serena, consciente de que su mayor victoria no está en silenciar las voces externas, sino en mantenerse inquebrantable ante ellas. En esa firmeza, en esa expansión constante, se convierte en un faro que no lucha contra la oscuridad, sino que simplemente brilla con tal intensidad que toda sombra pierde su forma. En una dimensión aún más refinada de su evolución, Sagitario comienza a percibir que los rumores no solo hablan de quienes los emiten, sino también de los límites de percepción de quienes los creen. Esta comprensión le permite dejar de ver el fenómeno como algo personal y empezar a interpretarlo como una manifestación de consciencias que aún no han expandido su mirada. Desde ahí, surge una compasión lúcida que no lo debilita, sino que lo eleva por encima del juicio inmediato. En ese estado, su fuego deja de ser reactivo y se convierte en una llama constante, sostenida por una claridad interior que no necesita validación externa. Ya no arde con impulsos momentáneos, sino con una estabilidad que transforma su presencia en algo difícil de perturbar. Esta estabilidad es la que le permite caminar entre versiones distorsionadas sin perder el eje, sin sentir la urgencia de corregir cada palabra que no coincide con su verdad. Se abre entonces una relación más consciente con el destino y la narrativa personal. Sagitario entiende que no todo lo que se dice sobre él forma parte de su historia real. Hay relatos que existen en planos ajenos, construidos por mentes que interpretan desde sus propios filtros. Esta separación le otorga un poder silencioso, el de elegir qué historia habita y cuál deja disolverse en el ruido colectivo. No lucha por reescribir todas las versiones, simplemente escribe la suya con tal coherencia que las demás pierden relevancia. También emerge una conexión más profunda con su intuición. Frente a los rumores, ya no responde únicamente desde la razón o el impulso, sino desde una percepción interna que le indica cuándo actuar, cuándo callar y cuándo trascender. Esta guía invisible afina su comportamiento, evitando tanto la sobreexposición como el silencio innecesario. Se convierte en un estratega del alma, moviéndose con precisión en escenarios donde otros reaccionan de forma automática. En su camino, Sagitario también integra la noción de que la incomprensión es, en muchos casos, el precio de la autenticidad. Cuanto más se aleja de lo convencional, más probable es que surjan interpretaciones erróneas. Pero lejos de verlo como un obstáculo, lo asume como una señal de que está caminando fuera de los moldes establecidos. Esta aceptación fortalece su determinación, porque entiende que no vino a encajar, sino a expandir. Existe además un refinamiento en su relación con la exposición pública o social. Aprende que no toda verdad necesita ser compartida en todos los espacios. Esta selección no nace del miedo, sino de una sabiduría que reconoce el valor del contexto. Al elegir dónde y con quién expresarse, protege la pureza de su mensaje y evita que su esencia sea fragmentada por interpretaciones superficiales. En lo más profundo, Sagitario alcanza una comprensión casi trascendental, que su identidad no puede ser definida por palabras, ni siquiera por las propias. Es algo que se vive, que se experimenta, que se transforma con cada paso. Los rumores, en este nivel, se vuelven irrelevantes porque pertenecen a un plano mucho más limitado que la vastedad de su ser. Ya no representan una amenaza ni siquiera simbólica. Así, el arquero avanza con una serenidad poderosa, consciente de que su mayor fortaleza no está en responder, ni en convencer, ni en demostrar, sino en sostener una verdad que se expresa a través de su vida misma. En ese estado,
Los rumores se convierten en ecos lejanos que no logran alcanzarlo, mientras su espíritu continúa expandiéndose hacia horizontes donde solo la autenticidad tiene cabida y donde ninguna voz externa puede alterar la dirección de su destino. En una esfera aún más elevada de su conciencia, Sagitario empieza a reconocer que los rumores también ponen a prueba su relación con la verdad colectiva, no solo la individual. Comprende que su forma de sostener la integridad no impacta únicamente en su propio camino, sino que influye en el tejido invisible de su entorno. Cada vez que elige no caer en la distorsión, no alimentar la confusión ni responder desde la impulsividad, está elevando la frecuencia del espacio que habita. Su actitud se convierte en una referencia silenciosa que reordena lo caótico sin necesidad de imponer control. En este nivel, aparece una cualidad de liderazgo natural que no depende de títulos ni de reconocimiento explícito. Sagitario no necesita proclamarse como defensor de la verdad, su coherencia lo hace evidente. Incluso quienes en algún momento creyeron en versiones erróneas comienzan a percibir una diferencia entre lo que se dijo y lo que se manifiesta en sus actos. Esta discrepancia, sostenida en el tiempo, actúa como una revelación progresiva que disuelve las dudas sin confrontación directa. Se despierta también una comprensión más profunda del desapego emocional frente a la opinión externa. No se trata solo de ignorar, sino de no vincular el propio valor a ninguna narrativa ajena. Sagitario deja de reaccionar incluso a nivel interno, evitando que los rumores generen diálogos mentales repetitivos. Esa liberación mental es clave, porque le permite conservar su energía creativa intacta, sin filtraciones hacia pensamientos que no aportan expansión. Al mismo tiempo, surge una conexión más consciente con su propósito de expansión y enseñanza. Sagitario comienza a ver que su manera de atravesar estas situaciones puede convertirse en un ejemplo vivo de cómo sostener la verdad en medio de la distorsión. No desde la perfección, sino desde la autenticidad en movimiento. Esta comprensión lo impulsa a seguir avanzando con mayor compromiso, sabiendo que cada paso firme fortalece no solo su camino, sino también el de quienes observan en silencio. En su interior, también se afina una capacidad de discernimiento energético. Ya no solo identifica palabras o intenciones, sino vibraciones. Percibe cuando un rumor tiene peso real en su entorno y cuando es simplemente ruido pasajero. Esta sensibilidad le permite no sobrereaccionar ni subestimar situaciones, encontrando un equilibrio preciso entre acción y desapego. Su respuesta deja de ser automática y se vuelve profundamente consciente. Existe además una transformación en su relación con el reconocimiento. Sagitario ya no busca ser reivindicado ni espera que todos comprendan su versión. Entiende que la validación externa es volátil y que basar su paz en ella sería ceder su poder. En lugar de eso, encuentra satisfacción en la coherencia interna, en saber que su camino se sostiene por sí mismo, independientemente de la interpretación ajena. En este punto, los rumores dejan de ser una prueba constante y se convierten en fenómenos esporádicos que apenas rozan su realidad. Su energía ya no está disponible para sostener conflictos innecesarios. Ha aprendido a dirigir su fuego hacia la construcción, hacia la exploración, hacia todo aquello que amplía su existencia. Lo demás pierde relevancia de forma natural, sin esfuerzo. Así, Sagitario se consolida como una fuerza en movimiento que no se detiene ante la distorsión ni se define por ella. Su presencia se vuelve más limpia, más directa, más alineada con una verdad que no necesita ser defendida porque se manifiesta en cada acción. En ese estado, trasciende completamente el impacto de los rumores, no porque el mundo deje de generarlos, sino porque ha alcanzado un nivel de conciencia donde ninguna voz externa puede interferir con la dirección profunda de su ser. En una fase aún más profunda de su evolución, Sagitario comienza a comprender que los rumores también ponen a prueba su relación con la confianza en el flujo de la vida. Ya no se trata solo de resistir o trascender, sino de confiar en que cada situación, incluso la distorsión, forma parte de un entramado mayor que impulsa su crecimiento. Esta confianza no es ingenua, sino forjada en la experiencia, en la repetición de momentos donde lo que parecía adverso terminó revelando una dirección más alineada con su destino. Desde esa certeza, deja de anticipar ataques o de prepararse constantemente para defenderse. Su energía se relaja sin perder fuerza, como un arquero que ya no necesita tensar el arco en cada instante porque sabe exactamente cuándo es el momento de actuar. Esta economía de energía le permite mantenerse centrado, evitando el desgaste que generan las reacciones innecesarias. Se despierta también una relación más consciente con el desapego de la aprobación social. Sagitario comprende que el deseo de ser bien visto puede convertirse en una trampa sutil que condiciona su autenticidad.
Los rumores, en este sentido, actúan como un catalizador que lo obliga a elegir entre adaptarse para encajar o mantenerse fiel a su verdad. Y en esa elección, reafirma su esencia, incluso si eso implica ser incomprendido temporalmente. En su interior, comienza a surgir una percepción más clara del valor del tiempo como aliado. Sagitario entiende que la inmediatez es el terreno donde los rumores tienen mayor fuerza, pero que en la continuidad de los actos, en la coherencia sostenida, se revela la verdad con mayor claridad. Esta visión le permite no apresurarse, no caer en la urgencia de corregir cada interpretación, confiando en que la constancia terminará hablando por sí sola. También aparece una forma más elevada de libertad emocional. Ya no solo se trata de no reaccionar, sino de no cargar con ningún residuo interno de lo ocurrido. Sagitario suelta no solo el conflicto externo, sino también cualquier rastro interno de molestia, frustración o decepción. Esta limpieza emocional le permite avanzar ligero, sin cadenas invisibles que lo conecten a experiencias pasadas. En un plano más simbólico, el arquero comienza a ver los rumores como pruebas de expansión de conciencia. Cada vez que logra mantenerse firme sin caer en la distorsión, amplía su capacidad de sostener su verdad en escenarios cada vez más complejos. Esto fortalece su carácter de una forma que no podría lograrse en ausencia de desafío. La dificultad se convierte en entrenamiento, y el ruido en una herramienta de evolución. Surge además una mayor claridad sobre su propio propósito comunicativo. Sagitario, que por naturaleza está ligado a la transmisión de conocimiento y verdad, afina su forma de expresarse para que su mensaje no solo sea directo, sino también trascendente. Ya no busca solo ser entendido en el momento, sino dejar una huella más profunda que trascienda interpretaciones superficiales. En lo más elevado de su desarrollo, alcanza un estado donde su identidad ya no se ve afectada ni siquiera en los niveles más sutiles por lo que se dice de él. No hay reacción, no hay resistencia, no hay necesidad de reinterpretar. Simplemente hay una certeza absoluta de quién es, sostenida por una conexión interna que no puede ser alterada desde el exterior. Así, Sagitario avanza como una fuerza que no necesita confrontar para afirmarse, ni defenderse para existir. Su verdad no es un discurso, es una presencia. Y en esa presencia, los rumores pierden toda capacidad de influencia, disolviéndose como sombras ante una luz que no deja espacio para la duda. Su camino continúa, no condicionado por lo que otros perciben, sino guiado por una expansión constante que lo lleva siempre más allá de cualquier intento de ser reducido. En un nivel aún más profundo de su existencia, Sagitario descubre que los rumores son espejos que reflejan las sombras colectivas y no su propia esencia. Cada palabra distorsionada, cada historia incompleta, se convierte en un instrumento que le permite distinguir la autenticidad del ruido, la intención genuina de la superficialidad. Esta percepción le otorga una claridad casi profética, sabe cuándo involucrarse, cuándo observar y cuándo avanzar sin mirar atrás, comprendiendo que no todo requiere intervención, que no toda voz merece ser escuchada. Surge también una habilidad casi guerrera para manejar la percepción externa sin perder libertad interior. Sagitario aprende a moverse entre opiniones, juicios y malentendidos como quien cruza un campo de flechas en cámara lenta, esquivando lo que no le pertenece, dejando que lo que carece de sustancia se disuelva en el aire, mientras su trayectoria permanece firme y recta. Esta precisión no es solo estratégica, sino una expresión de su integridad interna que se mantiene intacta ante cualquier intento de manipulación. A la vez, se activa una dimensión de intuición expandida. Más allá de la razón o del análisis lógico, Sagitario siente el flujo de la verdad, reconoce las energías que buscan distorsionar y las que aportan claridad. Esta sensibilidad le permite no solo protegerse, sino aprovechar la situación para crecer. Cada rumor se convierte en un terreno de entrenamiento donde afina su juicio, su discernimiento y su capacidad de mantenerse auténtico en medio de la confusión. Existe una fortaleza silenciosa que emerge de la consistencia de su ser. Sagitario aprende que el tiempo es un aliado poderoso, mientras los rumores se disipan o se transforman, su coherencia interna se solidifica, convirtiéndose en evidencia tangible para aquellos que observan. No necesita responder ni demostrar, porque su presencia, su forma de vivir, se vuelve testimonio irrefutable de su verdad. También se despierta un entendimiento más amplio de su impacto en los demás. Su manera de atravesar las distorsiones se convierte en ejemplo silencioso para quienes buscan sostener su autenticidad en medio de mundos caóticos. Sin imponerse ni juzgar, su equilibrio y claridad inspiran a otros a reconocer su propia fuerza, mostrando que es posible existir sin sucumbir al ruido externo.
En lo más profundo de su alma, Sagitario integra la noción de resiliencia expansiva. Cada rumor, cada malentendido, no es un límite, sino un catalizador que impulsa su evolución. Su espíritu no se endurece ni se retrae, se ensancha, se eleva, y transforma la confrontación indirecta en una oportunidad de crecimiento. Esta resiliencia no es reactiva, sino activa, se sostiene en la acción consciente de vivir según su verdad, sin ceder ni un ápice de libertad. Finalmente, emerge la certeza de que la auténtica victoria no está en corregir la percepción ajena, sino en ser un faro que permanece firme ante cualquier tormenta de palabras. Sagitario no necesita borrar el ruido del mundo, basta con sostener su luz, caminar con determinación y permitir que su autenticidad hable por sí misma. En esa firmeza, en esa expansión constante, trasciende cualquier intento de definirlo desde fuera y se eleva como un símbolo de libertad, integridad y poder interior que nada ni nadie puede disminuir.